Comenzamos con la comunicación de Alberto Veintimilla. Alberto es director del Conservatorio Superior de Música de Oviedo, clarinetista, ha trabajado con diversas orquestas y agrupaciones de música de cámara con las que ha realizado diferentes grabaciones. Es doctor por la Universidad de Oviedo en musicología con la tesis El clarinetista Antonio Romero y Andía. Desde 1990 es profesor de clarinete en el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias. Fue nombrado director y lo ejerce desde el 2004. Miembro del Consejo Superior de Enseñanzas Artísticas en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte desde el 2007. Fue ponente para realizar el informe sobre el proyecto de Real Decreto 631/2010 de 14 de mayo, por el que se regula el contenido básico de las enseñanzas artísticas superiores de grado en música establecidas en la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación. La comunicación de Alberto Veintimilla tiene el título de El cambio de mentalidad del músico como reto de la pedagogía en el siglo XXI. Buenas tardes a todos. Me gustaría declarar, maestro Pascual, creo que su ponencia tendría que haber sido en otro orden para culminar por lo menos toda una sesión. Permítanme emplear medio minuto de mi intervención para agradecer a la organización del Congreso 6+3 la invitación que me hacen, pero además quería agradecer evidentemente a María Serrat y al Conservatorio Liceu que sean sensibles con promocionar estas actividades, y también me gustaría hacer un especial agradecimiento y además felicitación pública a Emilio Molina. Evidentemente, desde 1991 que lo conozco y que tuve la oportunidad de ver cómo se revolucionaba aspectos de la educación en contra de Natura, creo que, bueno, se lo habrán reconocido muchas veces, pero yo no he tenido la oportunidad de hacerlo públicamente. Por lo tanto, te quería reconocer, Emilio, la fuerza, la ilusión, la creatividad, la perseverancia y sobre todo la valentía que has demostrado durante este tiempo. Esto que hay aquí es un gran evento que se viene reproduciendo y tiene nombres y apellidos donde se germinó. Nunca me ha gustado intervenir al final porque me lo dejáis verdaderamente complicado. O se dice todo o realmente luego qué puedes decir. Entonces, mi tema verdaderamente va, creo que concreto, a un planteamiento que no sé si es un problema o de alguna manera se puede mejorar, pero creo que por ahí podía ir una de las pequeñas cuestiones que podemos tratar dentro de los conservatorios superiores para mejorar lo que actualmente tenemos. Partiríamos de la paradoja habitual del músico y creo que no sería honesto decir que esto no existe. Formarse para ser concertista y recalar en la docencia. Y todos hemos escuchado esa frase mítica que nos dice que evidentemente lo importante es tocar, déjate lo demás, ¿no? Esto, los que vivimos ya el Plan 66 y hemos transitado, nos hemos dado cuenta lo difícil que es cambiar las cosas en educación, porque cosas como esta, aún hoy día, pues cuesta mucho de recalificar o de reorientar para, digamos, tomar otros cauces que nos está pidiendo la sociedad hoy en día. Realmente creo que la cuestión a plantear, fácilmente se puede ver, es que el músico de hoy en día y los planes de estudios que están planteados tiene que ser muy versátil, con una capacidad muy amplia de conseguir ir a cualquier vía profesional que le facilite la música o incluso otros entornos que no sean musicales. Planteo tres preguntas iniciales. A nadie escapa que de las vías profesionalizadoras del músico, la más importante por el porcentaje o como nicho de profesionalización es, evidentemente, la docencia. Sin embargo, hay una realidad, y es que la docencia siempre está vista como una vía secundaria en la formación del músico. Hay una realidad, por ejemplo, que existiendo pedagogía, y muchas veces se apuntaban esta mañana,
han desaparecido las especialidades de pedagogía porque no se accede a ella. El alumno no quiere esa especialidad. Y cuando a un alumno le dices, oye, podías también optar a una plaza de formación a través de la pedagogía, lo ven como, oh, ¿me estás llamando que no soy dotado para la interpretación? Bien, esto es una realidad. Sin embargo, todos los intérpretes, que digamos que el primer objetivo de un alumno sería ser intérpretes, vivir de la interpretación, ya sea a nivel solista o incluso con agrupaciones musicales, resulta que además complementa su actividad con la docencia. Es algo que realmente hay que revisar. Y para revisar esta realidad a veces no confesable, por la mayoría, deberíamos contestar a estas tres preguntas. Por ejemplo, ¿cuál es el objetivo profesional? Habría que contestarla desde el rol del alumno y desde el rol del profesor. La primera es, ¿cuál es el objetivo profesional habitual para el que vas a formarte? Todo el mundo tiene dudas y muchas veces nos pasa a los músicos que es como que no sabemos dónde queremos ir y tocamos a veces aspectos que son como absurdos, ¿no? Es como si alguien saliese de casa y no se plantease dónde va, simplemente caminase. No, necesitamos saber qué objetivo es. Y no hay que tener miedo a ser ambicioso, porque si no eres ambicioso, entonces no emplearás toda la fuerza posible para alcanzar ese logro. Pero claro, también es verdad que esto se lo tiene que replantear el docente. ¿Cómo voy a conducir a cada alumno de los que tengo en mi aula para conseguir el máximo? La siguiente pregunta sería, ¿qué pensar? Claro, aquí viene el tema. ¿Qué pensar si no alcanzo el objetivo prioritario o no se alcanza el objetivo prioritario? Y aquí es lo no confesable, aparecería lo no confesable de todo este embrollo. Es, ¿cuántos docentes están haciendo ese trabajo como salida? Verán ustedes la salida profesional, subrayada. Esa palabra, si la utilizamos en tono peyorativo, estamos hablando de que hacemos esto porque no he podido hacer otra cosa. Esto suena duro, ¿no? Sin embargo, la pregunta es, ¿y cuánto de esto puede haber en los docentes que estamos en los conservatorios? Fruto de que no nos hemos planteado nunca de que allá donde vayamos y lo que nos proponga la vida en la profesión, en el trabajo que vamos a hacer día a día, puede tener muchísimas vías y en todas ellas tengo que encontrar sentirme seguro, sentirme bien y desarrollar todas las capacidades que he aprendido, que he conseguido, las competencias de las que se habla ahora, que nunca faltaron en los conservatorios. Porque si algo tenemos nosotros es que hemos educado siempre y seguimos educando en competencias. En este entorno nuestro, el Espacio Europeo de Educación Superior no nos puede estar reclamando más de lo que hacemos ya. Porque nadie pone en duda que un músico que sale de un conservatorio sabe tocar lo que aprendió. Nosotros siempre diremos, pero no como a mí me gustaría en el nivel que... Bueno, sí, pero eso ya es nuestra competitividad, nuestra exigencia y nuestra forma de entender la música o la actividad que hacemos los docentes. Y luego, no sé si vale la pena formular la tercera pregunta, y es, ¿la formación de un músico debe ser unidireccional? Si estamos de acuerdo en lo que hemos dicho, evidentemente, la formación del músico tendrá que ser muy amplia para que sus posibilidades se multipliquen. Bien, cualidades profesionales con proyección de futuro, a lo mejor habrá muchísimas, pero si pudiéramos sintetizarlas en tres, a lo mejor podemos hablar de amplia formación, flexibilidad para adaptarse a cualquier medio y trabajo e imaginación para mantener la creatividad constante. Importante. ¿Cómo se mantiene la creatividad constante para que nunca nos falte la vitalidad, el esfuerzo y, ¿cómo diría?, la ilusión para seguir adelante? Porque esto va a ser muy largo, es una carrera de fondo. Lo es para prepararnos, no olvidemos que es la carrera más larga que existe, 14 años mínimo, para tocar más o menos dignamente un instrumento. Y a partir de ahí, entonces, posgrado, doctorado y demás. Ojo, que cuando reclamamos que se nos reconozca, no estamos regalando nada. Amplia formación para poder optar a cualquier vía profesionalizadora dentro del ámbito de la música o fuera de ella.
Flexibilidad para adaptarse porque las cualidades y competencias adquiridas a través de la música en esta carrera son muy importantes y variadas. Y trabajo e imaginación, evidentemente, pues como lo hemos dicho, para aplicar la formación y recursos disciplinares adquiridos en esta formación. Los requisitos para acceder, nadie puede pensar, y tenemos que desterrar, que el músico que se dedique a la docencia sea un profesional de segunda fila con respecto a los que se dedican a la interpretación. Es necesario desterrarlo porque, evidentemente, el porcentaje de acceso a la interpretación, a vivir de la interpretación, es tan mínimo que, evidentemente, no podemos decir que el que no accede es porque no vale. Y además tenemos que entender que, además de ser un buen intérprete, tienes que tener, primero, contar con un buen producto, que es lo que estamos diciendo. Esa sí es responsabilidad del alumnado y del profesorado. Pero luego tiene que tener relaciones públicas para vender su producto, acumular y mantener contactos según la historia personal de cada uno, frecuentar foros de actividad profesional, concursos, oposiciones, que lo conozcan a uno, porque si no, contactar con agencias de contratación si ya tienes un bagaje importante. Y finalmente, tener mucha suerte para estar en el momento oportuno, en el lugar adecuado. Entonces, ¿creéis que nos podemos responsabilizar al final y nos podemos sentir mal de no acceder al primer objetivo que nos hayamos podido plantear? Pues no. Radicalmente no. Bien, sí que es verdad que aquí entra el planteamiento de decir, bueno, ¿y qué podemos hacer? Bueno, posiblemente no tengamos que cambiar la fórmula de educar o formar al instrumentista, porque el objetivo tiene que ser el máximo para luego a ver hasta dónde llegamos. Pero sí que es verdad que tenemos que hacer muchísimas cosas para que nunca se produjese una temida frustración. Una frustración que de llevarla a un docente arrastraría también una formación. Esas cosas que trasladamos a nuestros alumnos en el aula, que no hace falta decirlas, pero que se viven y se cogen sin necesidad de utilizar las palabras. Si yo tengo miedo de entrar en un escenario, inconscientemente en mi aula, mi alumno transmito ese miedo a entrar en el escenario. Para que esto no ocurra, evidentemente tendríamos que hacer varias revisiones en lo que estamos haciendo, pero no ahora, sino constantes, si nos creemos que somos grandes profesionales de la docencia. La enseñanza de transmisión oral, no me estoy refiriendo a lo que en historia hemos visto de transmitir lo que es el lenguaje vocal, no, estamos hablando de esas técnicas de trabajo y que hemos empleado a lo largo de la historia que pasan de profesores a alumnos sin más. Métodos y herramientas didácticas actualizadas. Siempre se está poniendo en este congreso la posibilidad de que las nuevas tecnologías, pero no solo eso, muchísimas más. Razonamientos sobre principios no científicos. Somos muy dados a sentar cátedra de cosas que a veces cuando nos enfrentamos a un auditorio científico no se sujetan y tendremos que intentar sanear en la medida de lo posible. Comunicación entre profesionales, que esas aulas no sean reinos de taifas, que accedamos a los foros de comunicación entre nosotros mismos para que lo que uno ha hecho le sirva a los demás y juntos, como se ha dicho, podamos evolucionar más. Y cómo no, objetividad en los procesos de valoración. Quería hablar del músico docente y el músico intérprete, que es al final el nexo de unión entre el músico intérprete y músico docente. Tiene que ser, inexorablemente, la excelencia en interpretación musical. ¿Por qué? Porque la excelencia en interpretación musical nos va a permitir la ejemplificación de lo que queremos que el alumno haga, más allá de donde van las palabras. Y cuando con las palabras ya no puedo conseguir lo que el alumno necesito que haga, me valdrá un ejemplo. Si lo sé hacer, eso valdrá muchísimo. Y evidentemente me valdrá ese nexo de unión para experimentación y poder entrar en el campo de la investigación. Y evidentemente me va a permitir acabar con ese mito de que el que se dedica a la docencia, pues es porque no ha podido acceder a lo otro. Todo esto, cambios de mentalidad, cambios de metodologías y todo lo que se produce en la educación, evidentemente tiene que tener una normalización o un protocolo de trabajo. Y ese protocolo de trabajo
parte de la evaluación y finaliza en la evaluación. Y volvemos a empezar como si fuera esto un ciclo sin fin. Pero se nos abre una gran alternativa que lo ha hecho ya la normativa desde el 1990 y que todavía no hemos entrado con visos de creérnoslo en el ámbito de la música, y es la investigación. Todo lo que hacemos tenemos que hacerlo de esa forma que nos permita ir hasta el más mínimo detalle, y es cuando entramos en investigar. Y la investigación no es que nos vaya a producir el acierto 100%, pero lo que sí que nos va a permitir es equivocarnos menos en todo lo que hagamos. Bien, estaremos estudiando, analizamos lo que hemos hecho, llegamos a unas conclusiones y eso nos permite plantear nuevas propuestas. Llevamos a cabo estas propuestas y volvemos otra vez a la evaluación. Correctamente, esto debería ser el proceso de siempre, de utilizarnos como deberíamos hacerlo. Y, para finalizar, ¿qué es el esfuerzo que deberíamos de hacer con todo esto? Pues evidentemente tener en cuenta que aunque conozcamos y seamos muy teóricos y podamos conseguir todo lo que la historia ha dado del pensamiento de los psicólogos y demás, las teorías generales como puede ser el conductismo, el constructivismo, el cognitivismo, que es lo último que están favoreciendo las inteligencias múltiples, la mental practicing, que es algo que realmente nosotros andamos muy por detrás de lo que están haciendo otros centros. Conocer todos los pedagogos que han dado la historia, Willems, Kodali, Orff, Martenot, Ward, Suzuki, saber de los pedagogos específicos de cada una de las materias, como pueden ser los instrumentos de viento, de Starr, de Antonio Romero, de Paul Gengien, de 1000 de ellos. E incluso coger teorías que nada tienen que ver a priori con la música, como podría ser la teoría sobre el 80-20 de Vilfredo Pareto, que nos abocaría a encontrar el 20% de cuestiones vitales que van a influenciar sobre todo lo demás que hacemos. Eso nos llevaría a un rendimiento máximo de lo que es nuestra enseñanza, que es ahí donde realmente podemos incidir. Porque un instrumento, tocarlo bien, siempre va a costar muchos años, mucho tiempo. A lo único que podemos aspirar en la pedagogía es a encontrar los cauces para que se minimicen los tiempos y que los procesos de transmisión de lo que nosotros queremos enseñar se hagan lo más ágiles y efectivos posibles. Por lo tanto, me parece que las posibilidades de alcanzar una mayor y mejor evolución de la pedagogía instrumental pasa por el reto de realizar cambios de mentalidad en el músico partiendo del respeto a sí mismo y el convencimiento personal de la importancia extrema que tiene alcanzar una buena labor docente para la sociedad. La dedicación vocacional del músico docente exige el doble de esfuerzo, y lo digo así, taxativamente, exige el doble de esfuerzo del que interviene o el que invierte el músico intérprete. Si tenemos en cuenta que ambos profesionales deben partir de la excelencia en la interpretación con su instrumento. El músico docente, además, debe cumplir con las exigencias que la sociedad impone a los responsables de educar a las generaciones del futuro. Por lo tanto, siempre, aun con el contexto que tenemos y con las estructuras que nos ponen, la responsabilidad del docente es al final la última en la que podemos incidir y en la que siempre estaremos de acuerdo en que hay algo que mejorar. Gracias.